Diputado Erasmo González Robledo de Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ¿en qué momento se encuentra el presupuesto de egresos de la Federación 2023? Que, como hemos dicho, no solamente es un asunto de pesos y centavos, sino indica la ruta por la que ha de seguir el país para el próximo año. En cuanto a sus prioridades más claramente establecidas en el mismo. ¿Es un presupuesto aprobado tal cual lo envió el Ejecutivo, diputado? Es un presupuesto, don Ricardo, precisamente que orienta el gasto público, porque hay que decirlo así, el presupuesto de egresos de la Federación es precisamente señalar cuánto se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta el dinero público. Esos creo que son las tres Sí. vertientes muy claras y para la ciudadanía siempre es importante y los ojos de nacionales, de expertos, de académicos, de autoridades estatales, municipales y de poderes y órganos autónomos están precisamente muy enfocados en estas fechas en donde ya fue aprobado la semana pasada, el viernes, después de más de 2.400 reservas a los artículos y anexos de este dictamen. ¿Les dio Ya se tiempo de aprobó. revisarlas todas? Fíjate que es difícil una por una, aunque escuchamos con mucha precisión como presidente Pues la de la mayoría venían Comisión de de la Presupuestos. oposición, ¿no? Y efectivamente, casi, pues sí, prácticamente recuerdo que el Partido de Acción Nacional inscribió más de 1,000 reservas. Entonces, pues en ese sentido nosotros evaluamos y analizamos y tuvimos algunas reconsideraciones, sobre todo en la creación que mandató la modificación al transitorio de esta reforma constitucional en manera de Guardia Nacional para crear un fondo para fortalecer la seguridad de los estados y municipios. Se creó un fondo de 1,000 millones de pesos y en este sentido vamos a esperar cómo serán las reglas de operación de este recurso público. ¿Ese presupuesto es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo planteado por el actual gobierno 2019-2024, diputado? Total y plenamente orientado a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, don Ricardo. Establece prioridad al bienestar, que es muy claro, la política social del gobierno de la República, tan solo para hablar, casi 340,000 millones de pesos, un 35% más en la pensión para personas adultas mayores, que esto es significativamente amplio, porque la tendencia es a que este apoyo que llega de manera bimestral alcance los 6,000 pesos para el presupuesto del 2024, va en la trayectoria correcta. Y también personas con discapacidad permanente, 26,000 millones de pesos, más del 26% en relación al ejercicio de este año 2022. También orienta recursos al desarrollo del país a través de inversión pública en proyectos importantes en diferentes zonas de nuestra República. Y tercero, orienta también una fuerte inversión a las empresas productivas del Estado, empresas en materia energética como es Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. A propósito de proyectos del gobierno, una de las críticas, y yo me gustaría escuchar su respuesta, diputado, que se han hecho, por supuesto, sobre todo de parte de la oposición, es que se están destinando muchos recursos a las obras fundamentales de este gobierno López Obradorista, de la 4T. Estamos hablando, por supuesto, de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué respondes a eso? Hay una clara orientación de recursos, efectivamente, porque son proyectos que unos ya están prácticamente en una etapa ya operativa, como el aeropuerto Felipe Ángeles, en una etapa precisamente de producción o de inicio de producción en la refinería de Dos Bocas, y también en un periodo muy importante de construcción, lo que es el Tren Maya, y efectivamente son inversiones que, don Ricardo, han venido dando
recursos económicos a las regiones donde se están llevando a cabo. Es más, yo podría decir que estas sirvieron de amortiguamiento económico en la época de crisis del COVID, porque el trabajo fue permanente, no se detuvieron y creo que seguirán hasta el final del sexenio, ya con resultados muy claros de término, y por eso que en este presupuesto 2023 tiene recursos en el ramo de turismo, el Tren Maya, más de 100,000 millones de pesos, y efectivamente, desde nuestro punto de vista, son proyectos que van a dejar una gran actividad económica cuando estén ya en marcha. Tren Maya, el Transísmico. Se le apuesta a esto y nosotros creemos que sigue siendo productivo la orientación de recursos a estos proyectos. A propósito, una de las grandes polémicas que ha habido en estos tiempos recientes es sobre el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿De qué manera ha aumentado el presupuesto para las Fuerzas Armadas, fundamentalmente Ejército, Guardia Nacional y Marina, en el actual presupuesto y por qué? Bueno, la verdad es que la inversión, y quiero, si me permites, empezar por el tema de obra pública, porque es ahí donde se les empieza a notar. La obra pública, en términos generales, en esta vertiente del presupuesto de egresos de la Federación, tiene una variación real de casi el 20%, más de 800,000 millones de pesos a esta importante inversión. Es evidente que hay áreas estratégicas que el gobierno de la República ha decidido coordinar con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina. Nosotros creemos que es importante porque se irán asegurando que se concluyan en tiempo y forma, pero sobre todo en el reconocimiento de que son instituciones que cumplen a cabalidad el mandato presidencial. Entonces creemos que estarán cumpliendo como lo han hecho en la mayoría de sus tareas que han desarrollado. Evidentemente, esto genera polémica con el sector privado. Es evidente que tendrá seguro a regularizar la participación de todos los ramos, entre ellos la construcción. Sin embargo, son considerados, son tomados en cuenta en todos los proyectos adicionales que tiene el gobierno de la República, en donde pueden ellos colaborar con la institución, inclusive con la Secretaría de Marina y con la del Ejército Mexicano. A ver, seguimos con las polémicas. ¿Con base en qué elementos este gobierno actual ha estimado que la economía pueda crecer un 3% cuando hay pronósticos de entidades nacionales e internacionales, sobre todo, claro, del ámbito privado, que estiman que habrá un crecimiento máximo de 1%? Aquí se asegura que puede ser un crecimiento de 3% y que la inflación va a bajar a 3.2% cuando ahora está prácticamente a más del doble de eso, diputado. Sí, afortunadamente ya hay indicadores que tenemos recientes. El INEGI ha publicado precisamente ya indicadores alentadores para nuestra economía. Estimamos que se pueden cumplir. Estos datos, reitero, son datos que también se generan por las instancias internacionales, por los ecosistemas, digámoslo así, que se presentan en otras latitudes del mundo. Sí. Y efectivamente nosotros creemos que esta política macroeconómica que establece el presupuesto es alcanzable. Y reitero, ya el INEGI ha dado resultados de una prácticamente baja de la inflación, en el caso muy específico. Creemos que de mantenerse así hasta fin de año, el próximo año 2023 podrá alcanzarse esta máxima de un poco más del 3% de inflación, 3.2%. Y también el crecimiento empieza a generar buenos números. También en el último reporte se está estableciendo que nuestra economía crece o recupera, mejor dicho, este ritmo para alcanzar importantes niveles de crecimiento el próximo año. Evidentemente hay una expectativa de otros organismos nacionales e internacionales que refieren que será un crecimiento menor, pero hay que tener fe, hay que tener esperanza. En nuestro país ha venido recuperándose, tenemos el empleo también que ha venido subiendo y recuperando los niveles prepandemia. Entonces son indicadores que tenemos. El superpeso, don Ricardo, que yo cada vez que paso al aeropuerto lo veo en el orden de los 19, 20 pesos últimamente, y son buenos indicadores. Finalmente,
A propósito de fe y esperanza que mencionabas en la respuesta anterior, diputado, ¿por qué los mexicanos podríamos tener fe y esperanza en que nuestro dinero, porque estamos hablando de un dinero público, es decir, un dinero que nos pertenece a todos nosotros, ¿por qué este dinero público va a ser empleado de la mejor manera posible durante el próximo año por el actual gobierno? Porque hay sobre todo un compromiso del gobierno federal, hay un compromiso muy claro de los poderes también del Estado de coadyuvar a que este recurso se maneje correctamente. En el caso de la Cámara de Diputados, en donde encontramos un órgano de fiscalización, la Autoridad Superior del Estado, que cada vez afortunadamente tiene más elementos para poder auditar los recursos públicos en las entidades federativas, pero también en las entidades del gobierno federal, en los estados. Creo que eso nos da una tranquilidad, pero sobre todo también un principio de transparencia. Cada vez más los entes públicos recurren a estas fuentes de información que el ciudadano puede consultar, que tiene su derecho, aparte constitucional, de hacerlo, y está garantizado en la Constitución. Y efectivamente, también hay que decirlo, los resultados en el manejo del recurso público también son evaluados por la ciudadanía, también son referenciados por la academia, por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, prácticamente hoy el dinero público está en una vitrina que permite de manera transparente ser observada. Entonces, por eso refiero que esto ayuda mucho al uso eficiente de los recursos públicos. Como bien lo menciona don Ricardo, estamos nosotros obligados a dar cuentas, y este también es parte del ejercicio o del tramo presupuestal. Hoy lo aprobamos, viene otro proceso más adelante, que es el de fiscalización, y ahí tenemos que dar buenas cuentas. Diputado Erasmo González Robledo de Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de nuevo gracias por tu apertura, diputado, que mucho aprecio. Estamos en contacto y ya sabes que este espacio se queda abierto también cuando haya menester por iniciativa tuya. Muchas gracias, don Ricardo, a ti y a todo tu auditorio. Un fuerte abrazo. Gracias. Saludos. Y así llegamos al final de esta conversación. Yo los espero la próxima. No se olviden que este es un espacio abierto para todos ustedes. Gracias, hasta pronto, hasta siempre.